Primero, antes, primero, antes que nada, les quería hacer una pregunta. No sé si pudieron leer el material, ya lo comenzaron a leer. Si me quieren dejar algún comentario ahí en el chat o abrir el micrófono. No leyeron nada todavía, no descargaron el PDF. ¿Cómo viene la situación de cada uno, de cada una? De los veintitantos que estamos conectados, ¿alguien? Nadie, todavía no comenzaron con la lectura. Bien, bien, bien. Bueno, eh, como bien sabrán, en la primera clase habíamos hecho un marco introductorio y contextual, sobre todo para poder comprender cómo se inicia la década de los 80 en relación a la recuperación democrática y cómo se fueron dando los distintos procesos, tanto políticos, económicos, sociales y culturales en Argentina, ¿no es cierto? Para poder hablar propiamente de contexto histórico y economía política. Ustedes habrán escuchado y visto que junto con Facundo les habíamos mencionado ciertas situaciones y hablamos muchas veces del concepto de herencia, de cómo se llega a 1983. Ustedes habrán visto que mencionamos el contexto de la última dictadura cívico-militar, religiosa y empresarial en Argentina, y después cómo eso de alguna manera fueron condicionantes determinantes en la gestión del gobierno democrático de Alfonsín propiamente durante la década de los 80 y que eso se ve expresado fundamentalmente en dos aristas que tienen que ver con la gestión política de esa presidencia y fundamentalmente en los modelos económicos que se despliegan a lo largo de esa década de los 80 que culmina con el llamado a elecciones anticipado, la imposibilidad de sostener su mandato, de terminar su mandato por parte de Alfonsín, elecciones primarias en este caso que se anticipan y que se produce una especie de transición democrática en el contexto todavía incipiente de una democracia que estaba en recuperación, ¿no? Recuerdan que habíamos mencionado distintos planes económicos. Habíamos mencionado lo que ocurre a partir del 85, de 1985 en adelante con el juicio a la Junta, los levantamientos militares, eh, distintos planes económicos que se ajustan y reajustan constantemente por distintos índices económicos, tanto a nivel micro como macro. Cuando digo micro, me refiero a situaciones que uno puede analizar en el ámbito nacional, local, regional de un país. Y cuando me refiero a condiciones macro, es, bueno, cómo se relaciona Argentina en ese caso con la economía global, ¿no? O sea, recuerdan que ahí les habíamos mencionado, bueno, la situación del contexto de la posguerra, la disputa global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que actualmente se conoce como la Federación Rusa o la Federación de Rusia. ¿Cómo se llega al año 1989 con un contexto de hiperinflación, una serie de problemas y desafíos económicos y sociales? Y en ese sentido, queríamos hacer un repaso antes de continuar, solamente para que ustedes lo tengan presente a la hora de leer la bibliografía para poder entender, ¿sí? Ustedes van a encontrar, yo mientras les puse la pantalla para que vean ahí, estoy acá con el PDF. Ustedes van a encontrar particularmente en la página 739 con un subtema titulado La primera etapa de la política económica, la gestión de Greenspan. Sí, a la hora de estudiar estos procesos,
ustedes por lo general van a tener alguna figura de carácter político, cultural, social, intelectual, pero siempre a la par de una idea hay un concepto y a la par de un concepto hay un espacio y una figura que de alguna manera representa o lleva adelante la representación de eso, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque es imposible entender esos procesos sin poder entender esa herencia de la que nosotros hablamos, que viene desde básicamente desde 1955 en adelante, ¿sí? Nosotros vamos a tener distintos estadios y particularmente con la última dictadura, ¿qué es lo que sucede? Se consolidan ciertas estructuras jurídico-políticas que después van a ser condicionantes para todos los demás gobiernos que se suceden en Argentina. Fíjense que ahí en el Power yo les mencioné, después vamos a compartir igual esto para que lo tengan, ley de reforma financiera que facilita el ingreso de capital especulativo y liberaliza las tasas de interés. Ley de entidades financieras, que era la ley que habíamos mencionado en la clase anterior, que establece un marco legal para que ingresen bancos y entidades financieras eliminando responsabilidades y compromisos. La ley de promoción industrial, que introduce beneficios fiscales para ciertas industrias para el saqueo y la extracción y que terminan favoreciendo a sectores vinculados al poder militar. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado el caso de la familia Macri? Por ejemplo, un caso muy paradigmático porque una familia termina concentrando no solamente el poder, sino los recursos y áreas estratégicas que necesita un país para su desarrollo. Sí, ahí les pusimos las fuentes de donde sacamos eso, por ejemplo. Otra de las leyes que van a condicionar el desarrollo y el curso de la historia hacia adelante, ¿no? La ley de reforma del Estado, reestructuración del aparato estatal con despidos masivos y privatización de empresas públicas. Fíjense y ahí hagan un paralelismo con lo que sucede actualmente, siempre a lo largo de la historia de nuestro país, siempre que hay algún proceso de crisis, siempre aparecen los mismos términos, los mismos conceptos, algunos camuflados, pero que en definitiva esconden una misma acción a lo largo del tiempo. Ley de contrataciones del Estado, ¿para qué era esa ley? Para flexibilizar las normas de contratación de bienes y servicios, facilitando licitaciones para grandes conglomerados económicos. ¿Quiénes son los grandes conglomerados económicos? Son grupos económicos que al poseer el capital y poseer el poder y no tener una competencia, muchas veces terminan ganando licitaciones públicas donde se podría dar la oportunidad para alguna microempresa, una micropyme, o en todo caso generar un proceso transparente de disputa para llevar adelante, por ejemplo, políticas públicas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso que sucede durante los 80 y los 90? Después de un proceso de dictadura donde la Argentina venía de tener un estancamiento, crisis, pobreza, regresión, por ejemplo, algo así concreto para que los pensemos que todos hemos pasado por el mismo lugar, la creación de escuelas, de hospitales, por ejemplo, la creación de espacios públicos como plazas, centros de deporte, bueno. Todo eso cuando no existe una reglamentación que ordene estatamente, públicamente, sucede este proceso de conglomerados económicos que concentran y acaparan esa acción. Ley de convertibilidad monetaria. Ustedes fíjense que cuando vayan a estudiar el dossier, porque es es uno de los ejes más importantes que van a preguntar, por ejemplo, ahí pues les pueden llegar a hacer la pregunta de qué fue el plan austral, por ejemplo, o qué correlato tuvo el plan primavera respecto al plan austral. O sea que si ustedes no comprenden qué es una regla monetaria o qué significó la introducción del austral como moneda, no van a tener forma de responder verdaderamente la respuesta si no comprenden ese proceso. ¿Por qué existe el plan primavera, el plan austral? ¿Por qué existe la política de Greenspoon, que arranca de alguna manera, que es el ministro de Economía con el que comienza a plantear los objetivos Alfonsín? Bueno, no tendría forma de explicarse eso si no se entiende este antecedente, esta herencia. Por eso, fíjense, ley de convertibilidad monetaria, intento de fijar el tipo de cambio con efectos desastrosos en la economía. O sea que si se produce ese proceso,
Por eso después se entiende por qué la Argentina tiene durante 2 décadas y media aproximadamente del siglo XX inestabilidad económica que se traduce en inestabilidad política y se traduce a su vez en una depreciación de la moneda y en planes que por lo general, más que ser estructurales, vienen a ser paliativos porque es la manifestación de que la gestión política no encuentra la forma de resolver sus problemas, los problemas nuestros, de nuestra sociedad, a través de qué? De la economía, que es básicamente poder administrar los recursos que posee un territorio, un país. ¿Qué es otra cosa que va a suceder también? La ley de nacionalización de deuda privada, fíjense mediante qué se implementa un decreto de necesidad y urgencia. El Estado asumió la deuda externa de grandes empresas privadas, que era lo que yo les había dicho. Cuando salimos de la dictadura e iniciamos el proceso de recuperación democrática, muchas deudas que eran de empresas privadas pasan a la esfera pública, donde la esfera pública básicamente el pueblo conviven las jubilaciones, conviven aquellos que son monotributistas, digo, todos los que pagan un impuesto, un canon, y que se recauda para honrar esas deudas que pasan de lo privado a lo público, se hace con esos recursos, por ejemplo. O sea, imagínense ustedes si administran su casa y de repente ustedes un día vuelven de vacaciones y se encuentran con que deben 6 facturas de luz que no es de su casa, es de las casas de al lado y la de al lado y la de al lado. Bueno, imagínense la, eh, la sensación y la realidad de incertezas que eso genera y la desestabilización que eso ocasiona en el manejo de los recursos, ¿no? Bueno, eso sucede, ahí yo les puse una fuente. Eso que ven ahí en un cuadradito, es una fuente de los archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas. Si ustedes ven ahí abajo, por ejemplo, dice comunicación efectuadas de las fuerzas, y ahí está, por ejemplo, lo que cada fuerza cometió a través del endeudamiento privado, y que después eso termina siendo parte de la deuda externa con la que Alfonsín de alguna manera inicia su gobierno, pero también es una de las causas por la cual se genera la desestabilización del país y se produce el llamamiento a elecciones anticipadas, el traspaso del poder y la transición con la gestión de Menem. Les digo esto porque me tomo el trabajo de hacer esta introducción, porque a la par de que les voy mencionando esto, ustedes a partir de la página 739, que si alguien tiene el PDF en la computadora, va a ver que es la página número 25. A partir de ahí van a ver distintos subtemas, perdón, que van desarrollando cada modelo económico y cómo se relacionó uno con el siguiente. Por ejemplo, después vamos a tener un ajuste más heterodoxo que ya va a ser la gestión de otra persona con otro apellido, Sourouil, perdonen por la pronunciación, más o menos aproximadamente se pronuncia así. ¿Y el plan austral a partir de qué año? Del 85 al 89. Idealmente es lo que se pretende. A ese plan económico y a esa implementación y a esa planificación le surge, lo asalta de alguna manera el contexto de agravamiento de los ejes económicos, políticos y sociales de la Argentina de fines de los 80, y automáticamente nosotros después tenemos el último intento estatal por ordenar la economía o por controlar en todo caso la economía argentina con el plan Primavera a mediados de 1988. Fíjense entonces por qué es importante tener estos datos, porque si no uno no puede comprender cómo pasamos de los 80 a los 90 con procesos sumamente violentos, con paros, con eh, la Confederación General del Trabajo, que era la CGT, en este caso el movimiento obrero organizado protestando en las calles, con amplia conflictividad social. ¿Qué quiere decir conflictividad social? Con una inestabilidad y un malestar social por las condiciones económicas por las que atravesaba ese país, ¿no es cierto? Esa Argentina de fines de los 80. Fíjense que acá les pongo, que ya les habíamos mostrado en la infografía de la clase anterior,
¿Cuál es la deuda total con la que asume el gobierno de Alfonsín que hereda de la dictadura? De la última dictadura cívico-militar que tuvo un ministro, que fue José Alfredo Martínez de Hoz, que tuvo una impronta neoliberal en lo económico. Fundamentalmente, graben, anoten este concepto, porque va a ser la política económica que marque el proceso y que marque el ritmo de los tiempos históricos de nuestra Argentina de fin de siglo, del siglo XX. Con Alfonsín se va a profundizar ciertos ejes de ese neoliberalismo y fundamentalmente lo que decimos los historiadores y lo que dicen los libros, ustedes los van a encontrar dependiendo de quién lo escriba y desde dónde lo escriba, de alguna manera, en la década de los 90 se va a llevar adelante ese neoliberalismo clásico o liberalismo clásico de los 90, también dicen algunos autores, porque coincide con tres cuestiones fundamentales. La caída del muro de Berlín, que lo habíamos mencionado en la clase anterior, es decir, ese mundo que estaba en disputa después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en tensión, en Guerra Fría, ¿no es cierto?, con la disolución de la Unión Soviética. Cuando yo le digo disolución, busquen en Google o en donde ustedes quieran un mapa de qué es lo que era la Unión Soviética y van a ver que era un gran espacio territorial geográfico compuesto por millones de pueblos que a su vez conformaban etnias, múltiples culturas, una amalgama, un conjunto enorme que se gobernaba bajo el término de Unión Soviética y que eso después con la caída del muro de Berlín y con el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, va a llevar a la reconfiguración del mundo como lo conocíamos como tal, el mundo global, que es lo que surge en ese contexto, el triunfo de la visión unipolar de gobernanza. Es decir, se impone al dólar como moneda de intercambio. Ahí entra algo que ustedes lo pueden buscar y también lo van a ver que se menciona en el dossier, el famoso consenso de Washington, digamos, es decir, la manera en la que encuentra Estados Unidos a través de una política imperialista de ordenar el mundo global, donde ya no solamente se va a ejercer el dominio, la dependencia, el saqueo, la expoliación, y distintos mecanismos de dominación ya no van a ser solamente por la vía de la guerra, sino también por la vía económica. ¿A través de qué? Eso que ustedes están viendo ahí. Básicamente, en términos criollos, lo que están viendo ahí nombrado en la lista son instrumentos de dominación económica. ¿De qué carácter? De carácter público, comercial, financiero, privado. Fíjense, y eso representa un valor concreto monetario en miles de millones de dólares. ¿Y qué va a hacer la Argentina? Esa Argentina de fin de siglo va a honrar esa deuda, la va a investigar, la va a achicar. A partir de ahí se empieza a producir un proceso de aumento y muchas veces aumento desmedido de esa deuda internacional. Internacional, ¿por qué? Porque se hace fundamentalmente con una parte, un porcentaje con acreedores internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que es justamente un instrumento, una institución que surge de ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, de posguerra, para la reconstrucción de aquellos países que habían quedado totalmente en ruinas causa de la confrontación de las dos grandes guerras del siglo XX. En otros países, en vez de apuntar a la reconstrucción de los países, que es lo que se genera, una deuda y una dependencia permanente que nunca permite que uno termine de pagar y de honrar esa deuda contraída, porque funciona como un mecanismo para dependencia y lavado de activos, en este caso de dinero, de bienes, de áreas estratégicas que posee un Estado y un país, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Yo cuando les había mencionado que en Argentina nosotros teníamos un caso muy particular, ustedes lo van a ver que en el dossier quizás se mencionan algunos ejes, nosotros nos encargamos acá de ponerles como un poco detallado. El grupo Macri, al inicio de la dictadura
militar va a contar con 7 empresas y al final de la misma tenía aproximadamente entre 47 y 50 empresas de sectores estratégicos. Fíjense ustedes si se les hace conocido lo que les voy mencionando. Sector automotriz, construcción, financiera, recolección de residuos, electrónica, seguros, inmobiliaria, instalaciones mecánicas, perforación petrolera, actividad minera, algo que se está discutiendo mucho hoy. Es el actual conflicto que está habiendo, por ejemplo, en Venezuela, ustedes lo habrán visto. Es el actual conflicto en Ucrania, es el actual conflicto en Medio Oriente y en el África, por ejemplo. ¿Sí? Voy pasando rápido para no detenerme. Me gustaría poder detenerme más en profundidad porque es importante. Ustedes dicen, no, profe, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Si estudiáramos en profundidad y le dedicáramos el tiempo que realmente se merece, ustedes se darían cuenta que hasta ayer estos problemas nos siguen complicando la vida, digamos. Y son los mismos actores que se repiten una y tras otra vez sucesivamente a lo largo de nuestra historia reciente. ¿Sí? Eh, Fíjense, les pusimos la nacionalización de deudas. ¿Qué es lo que se nacionaliza, por ejemplo? ¿Quiénes son los que los nacionalizan? Fíjense que en 1982, les menciono ese ejemplo, se los leo ahí, en el contexto de la crisis económica y la fuga de capitales, el grupo Macri es uno de los principales beneficiarios de la política de nacionalización de deudas privadas llevada adelante por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. ¿Quién es Domingo Cavallo? Es el que después va a ser el ministro de Economía en funciones durante la crisis del el 2001, por ejemplo. Va a ser el ministro de Economía de Carlos Menem, que después termina siendo también asesor y una figura importante en la crisis del 2001. Es el encargado de alguna manera también el ideólogo de la doctrina neoliberal argentina, es el que forma, por ejemplo, quizás los van a reconocer si se los nombro por los apellidos. Hace muy poco nuestro presidente, Javier Milei, dijo que uno de las figuras en la que él se inspiraba era Domingo Cavallo, por ejemplo. Uno de sus alumnos ejemplares es, por ejemplo, Federico Sturzenegger, que va a ser una figura que está implicada en la política y en la historia económica argentina desde los 80 en adelante. Pasó por la crisis del 2001, pasó por la crisis del 2018 con Macri, ya no con Franco Macri, sino con Mauricio Macri. Fíjense cómo se repiten los nombres y los apellidos, y es el actual ministro de Desregulación. Por ejemplo, fíjense si no tendrá relación y no tendrá importancia en ese sentido, y desde dónde viene esta historia, que a pesar de ser reciente y de tener muy pocas décadas, hay nombres y apellidos que han marcado estos procesos de destrucción, de pobreza, de crisis económica y de estallido social, ¿sí? Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque a partir de la dictadura es que se consolida ese modelo neoliberal que va a transformar la realidad concreta económica, política y social de la Argentina, digamos, en que en una especie de estado débil con una fuerte impronta de modelo empresarial que sea afine a esos intereses. ¿Qué es lo que implementa? Un modelo económico de apertura financiera y concentración que beneficia a grupos locales, grupos nacionales que tienen una amplia connivencia con capitales internacionales. eh, Fíjense lo que sucede, menciono este ejemplo para que lo pensemos juntos, lo que pasa en Venezuela con una injerencia, una intervención extranjera, pero resulta que la disputa era por los recursos, que en este caso es el petróleo. Bueno, en Argentina nosotros ahora estamos teniendo una discusión por el agua, por las mineras. Bueno, fíjense, es esa misma situación a lo largo de fines del siglo XX y siempre hubo esa tensión por quién administra los recursos, quién maneja las áreas estratégicas, si queremos un país industrial, si queremos un país agroexportador, si queremos un país con 20 millones de empleos industriales o solamente con 3 millones y que los demás se dediquen a la terciarización de servicios de tercera y cuarta categoría y todos sean telemarketers, empleados de aplicaciones digitales. Bueno, la discusión siempre estuvo latente, chicos.
y eso va marcando el ritmo de una época particularmente, ¿sí? Eh, Ahí hay fotos de archivo que les hemos puesto. Ahí ven eh, cómo estaba la connivencia expresada entre el capital económico y la dictadura. Mañeto, que es el fundador junto con la señora Noble, van a ser dos figuras encargadas de la administración de Diario Clarín, que después, además de ser un diario, pasa a ser un grupo, un holding económico que acaparaba no solamente prensa, ya acaparaba sectores de la agroindustria, de la logística, del comercio, de los sectores financieros. Fíjense ahí en la imagen está Mauricio Macri con Domingo Cavallo. A la izquierda de esa imagen está José Alfredo Martínez de Oz, el ministro económico de Videla. Abajo está la foto de Martínez de Oz con Videla y arriba Cavallo. Bueno, fíjense cómo hay una sucesión, porque la sucesión no está en la foto. La sucesión está en la manutención de los modelos económicos. Acá lo importante no es la foto, acá lo importante no es decir, ah, sí, lo atrapé, Mauricio está con tal o fulano está con tal, no. Son las ideas que uno lleva adelante y que lo interpretan personas, procesos y tiempos. Y es lo que va a suceder particularmente también con Carlos Saúl Menem a partir de los 90. ¿Sí? Eh, Acá un poco les hablamos de, bueno, cuál fue la relación entre economía, corporaciones empresariales y sindicalismo, de acuerdo a el Plan Austral, que como ustedes habían escuchado recién y que yo les dije, si lo escucharon, anótenlo, si no lo repito, a partir de la página 750, 700, a ver, acá lo tengo en el PDF. Van a tener 750 en adelante, se desarrolla lo que es el plan primavera y hacia atrás van a tener un par de páginas donde se explica un poco el plan austral. Bueno, esos planes tienen razón de ser por toda esa maquinaria que se había instalado y consolidado décadas previas, años previos. Fíjense que esas políticas neoliberales implementadas por Martínez de Oz y sus sucesores en el Ministerio de Economía van a marcar de alguna manera una estructura profundamente arraigada que permitía que cada plan que se quisiera implementar, por más bueno que fuera, a la larga o a la corta terminara fracasando. Alfonsín arranca su gestión con un plan que genera alguna sensación de progreso y de recuperación de largo plazo y termina con la imposibilidad de sostener su mandato llamando elecciones anticipadas y con planes económicos que cada vez producían menos efectos y duraban menos en el corto y mediano plazo. Bueno, fíjense cómo se invierte esa lógica. Por eso también se explica por qué se busca en esa transición democrática poner a un líder que de alguna manera fuera carismático, tuviera un discurso popular o populista, por ejemplo, que fuera pragmático, que también fuera consciente del tiempo global, es decir, Menem va a ser una persona que establece relaciones, y algunos autores dicen relaciones carnales con los Estados Unidos, es decir, una plena obediencia a la planificación a los intereses económicos de Estados Unidos y que eso le va a garantizar de alguna manera una estabilidad relativa y artificial. O sea, mientras había divisas, ingreso de dólares y privatizaciones para poder vender las riquezas de nuestro país, se podía mantener una relativa calma en términos económicos y sociales para el sostenimiento de la vida en el país. Eso va a tener un agotamiento, ¿por qué? Porque toda deuda que se contrae en algún momento hay que honrarla y porque fundamentalmente cuando uno no tiene soberanía sobre sus propias decisiones y sobre sus recursos, uno siempre depende de las decisiones de los que ordenan desde afuera, que es lo que vamos a ver también a fines de los 90, ¿sí? Voy pasando rápido. eh,
Hasta acá, antes de comenzar con los datos propiamente dichos de la década de los 90, ¿hay algo que haya generado una duda, que haya generado algún tipo de anotación al margen, que hayan hecho algo que quieran preguntar o hasta acá se entendió? ¿Estoy yendo bien, rápido? ¿Cómo venimos con el tema del seguimiento? Bien, bien, bien. Eh, bien, contexto global de los años 90. ¿Cuál va a ser la situación de nuestro país, de la política nacional, de la política económica, de la situación social? Lo que yo les había mencionado, fin de la Guerra Fría, ¿por qué se produce la caída del muro de Berlín? Es un hecho que termina esa disputa de la división del mundo entre occidente, entre este y oeste, entre occidente y oriente, entre capitalismo y comunismo, y triunfa la visión de un mundo global de carácter unipolar, ¿sí? ¿Con qué? Con un proceso de globalización, pero ¿globalización de quién? Globalización de una potencia que impone ¿qué cosa? El manejo a nivel global en términos económicos y financieros y de comercio internacional de la utilización y el intercambio económico comercial del dólar. O sea, se impone esa visión del mundo, se produce la expansión a través de qué mecanismos que ustedes los habían visto recién en las filminas anteriores, a través de la liberalización de las economías regionales, a través de la apertura de mercados, a través de la introducción masiva de productos manufacturados que poseían estos países. ¿Y qué es lo que generan los países que reciben ese ingreso? La destrucción de las economías regionales y nacionales, la destrucción de los puestos de trabajo, la privatización de empresas porque no pueden competir contra el ingreso y el flujo de ese capital, la aparición de organismos supranacionales como el FMI, la Banca Mundial, el Club de París como entidad privada que daba préstamos para salvar economías para que no cayeran en default o en crisis profundas, la aparición de empresas multinacionales, por ejemplo, como Chevron. Se habrán visto estos días en Venezuela, se volvió a mencionar la aparición de Chevron. Nosotros en el caso de Argentina tuvimos la disputa entre nuestra empresa línea petrolífera de bandera que es YPF, y en ese momento va a tener la privatización, la concesión, y no solamente no contentos con eso, nos enchufan también la presencia física y territorial en Argentina de Repsol, que es una petrolera de origen español, que hoy ya no solamente es español, sino que eh, es holandesa y demás, está muy diversificada. Hay avances tecnológicos paralelamente. Durante todas esas décadas previas se prepara ese paquete, es decir, Internet empieza a ser un fenómeno masivo y los celulares empiezan de alguna manera a popularizarse ya no como un elemento de consumo privado, sino empezar a hacer una democratización para un uso mucho más público, ¿sí? Y ahí hay empresas, compañías muy concretas que se benefician de eso. Ahí surge, por ejemplo, IBM, Apple, eh, BlackBerry, Motorola. Fíjense que son todas fintech en su momento de capital norteamericano. ¿Dónde y qué es lo que empiezan a hacer ahí? Que quizá muchos hoy lo conozcan o habrán escuchado hablar. La meca de Silicon Valley. Silicon Valley, que es la meca del desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, que se empieza a beneficiar de todo ese proceso de extracción, de dependencia y de expoliación que había llevado adelante los Estados Unidos desde mediados del siglo XX en adelante, digamos. ¿Sí? Por eso es que se dice que América para ellos, para los estadounidenses, es su patio trasero, porque siempre que hubo una situación de conflicto, de invasión, de procesos de dictadura, de detentar el poder, ellos siempre nos vieron como un lugar a donde venir a buscar recursos, por ejemplo,
un lugar de donde servirse cuando están en una situación de crisis o necesitan dar un salto de desarrollo que se ve imposibilitado por las propias falencias. Eso lo tiene que tener muy presente porque durante Menem se va a dar una asociación bastante interesante en términos económicos. Bien, ¿qué vamos a tener entonces en ese menemismo que lo hace distinto, que es distinto al alfonsinismo, por ejemplo? Vamos a tener un contexto global. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado? El neoliberalismo clásico tiene la representación en tres figuras concretas: Ronald Reagan, Estados Unidos; Margaret Thatcher, Reino Unido o Inglaterra; y Menem de alguna manera va a venir a representar esa figura en términos argentinos de lo que era, de lo que significaba el despliegue del neoliberalismo en la Argentina. ¿Qué es lo que sucede en ese contexto que nosotros vamos a tener? La inexistencia del Estado como motor del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque se concebía la idea de que aquel Estado, el Estado que mejor funcionase, era un Estado totalmente achicado en el ejercicio de sus funciones públicas para la administración de lo público en un territorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se privilegia? Si no se hace cargo el Estado, como ustedes habían visto del grupo Macri, si el Estado no se hace cargo de las automotrices, si el Estado no planifica la producción del litio en el norte argentino para producir autos, para que la población argentina pueda acceder a su primer auto, aquella familia joven de 20, 25 años pueda comprar su primer auto eléctrico y con un crédito a 10 años y lo pague y después tenga su casa y tenga su trabajo y estudie en la universidad y se reciba. Si nadie planifica la educación, la salud, si nadie planifica las vacaciones, por ejemplo, si nadie construye asilos para aquellos trabajadores que ya son jubilados y son ancianos, que tengan los últimos 10 12 años de vida tranquilo, ¿quién planifica si no es el Estado? Que nosotros delegamos a través de la representación política, bueno, lo van a hacer las fuerzas del mercado. Es decir, el mercado se regula solo. Y el mercado en su regulación individual y de carácter materialista va a garantizar las condiciones para que la sociedad se pueda desarrollar. Bueno, ustedes habrán visto cómo termina Alfonsín y cómo va a terminar Menem, y particularmente cómo termina la Argentina con la administración de una gestión económica con un modelo de esas características, con una profunda crisis, con muertos en las calles y con un 2001 que en la mayoría de los que somos categoría 90, que nacimos en los 90, y previos y algunos posteriores tenemos memoria de lo que ha sido eso, por ejemplo. Por eso hay que prestarle atención a los discursos. Periodo marcado por políticas neoliberales. ¿Cuáles son las políticas? Porque les pueden llegar a hacer preguntas. Bueno, una política neoliberal es la creación de viviendas. ¿Es neoliberal o no es neoliberal? Y ahí ustedes van a tener que responder sí o no, por ejemplo, de acuerdo al estudio. Bueno, políticas neoliberales de este periodo: privatizaciones, endeudamiento interno y externo, se extranjeriza la banca. Fíjense cómo nosotros habíamos iniciado la década de los 80 con pruebas piloto o pruebas modelo de sustitución de monedas que causaban esta desestabilización económica. Bueno, ahora directamente extranjerización de la banca. Ya el pueblo, una sociedad determinada que habita un territorio, no es dueña de la acuñación de su propia moneda para otorgarle un valor y generar un intercambio o atesorar si es que desea ahorrar, por ejemplo. Se reprimariza la economía, es decir, si alguno de acá tiene un hermano que sea ingeniero, en los 90 no servía de mucho ser ingeniero porque no había fábrica, porque no había lugar donde generar una persona con esa capacidad para que se desarrollara y trabajara. Hay un ejemplo muy concreto en los 90 que ahora se vuelve a ver de vuelta: profesionales recibidos con títulos universitarios trabajando de taxistas, por ejemplo. Hoy la historia nos muestra algo parecido a través de las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify. Si uno habla, por lo general el que trabaja te dice que tiene dos o tres trabajos más. Bueno, fíjense, no es la misma situación, pero hay un pasado de relación. Hay algo que explica por qué se ensayan esas cosas.
Fíjense, reprimarización de la economía, es decir, hay subocupación, no hay una diversificación de la ocupación y del trabajo. ¿Eso que genera? Caída de los salarios, mayor desocupación, desindustrialización, porque no se abren, no se especializa, no se diversifica ni irradia en otras empresas. Por ejemplo, ¿qué ocurrió durante la pandemia? Voy haciendo ese paralelismo entre el pasado y el presente porque permite pensar la realidad de nuestro país, ¿no? Después de la pandemia surgen empresas como la petroquímica, como la medicina financiera, por ejemplo, cómo pensar en la producción de ciertos fármacos a futuro y que eso tenga un peso en la banca. Bueno, todo eso con desindustrialización es imposible pensarlo, por ejemplo. Eso es lo que termina ocurriendo en el ejercicio de esas políticas neoliberales que despliega Menem. ¿Y cómo las despliega? En total connivencia porque adhiere al consenso de Washington y a la doctrina económica que piensa los Estados Unidos fundamentalmente bajo la administración de Reagan y sus sucesores para ese mundo unipolar. Entonces, una Argentina industrializada, pujante, con industrias, con fábricas, con trabajo especializado, no era lo que ese mundo que había triunfado después de la caída del muro de Berlín necesitaba. A nosotros nos querían, como ustedes muchas veces habrán escuchado que dicen que nuestro país es y que está destinado a ser solamente eso, el granero del mundo, donde la gente viene a matarse el hambre porque tenemos vaca, porque tenemos campo, que no es mentira. Es verdad, pero no tenemos solamente la capacidad de hacer eso. Tenemos nuestros ríos, tenemos nuestros mares, tenemos riquezas en el suelo como las tierras raras, el litio, tenemos yacimientos petrolíferos, tenemos yacimiento de gas, tenemos yacimientos de oro, plata. O sea, las posibilidades de este país son únicas, digamos. Pero fíjense cómo se configura un modelo económico a través de un discurso. Consenso de Washington, y ahí les leo porque me parece importante, porque no es una ocurrencia, sino que son fuentes que ustedes pueden acceder. Menem, del mismo modo que desmanteló el Estado protector redistributivo y que agonizaba, reformuló sus estructuras corporativistas, decapitando a las fuerzas sociales que habían sido su base. En primer lugar, ¿a qué cosa? Al sindicalismo. Luego de haberlo aprovechado como ariete significa cuando alguien toma algo que tiene una potencialidad, se beneficia inicialmente y después lo descarta, por ejemplo. Como ariete contra Alfonsín. ¿Por qué dice contra Alfonsín? Porque era la disputa electoral, digamos. Menem viene de alguna manera prometiendo que todo lo que Alfonsín adolecía en términos de falencia. Él prometía revolución salarial, él prometía recomposición de, del trabajo, él prometía una serie de cuestiones que hacen meollo en una, ustedes no se vayan a olvidar, en una sociedad que venía de un pasado sumamente difícil y que los pocos años de recuperación democrática que habían tenido no distaban mucho en términos económicos de aquella realidad del neoliberalismo que se había ensayado en la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que hace la gestión de Menem y el menemismo? Esta persona que representaba al peronismo de los 90 o al peronismo que gobernaba en ese momento, disciplina a las Fuerzas Armadas, se alinea con la Iglesia, pacta con los círculos de negocio más concentrados y solicita con éxito un rol principal entre los cortesanos del poder imperial. O sea, eh, total dependencia y total inclinación y arrodillamiento ante ese momento el poder imperial, el triunfador de esa época y el que desplegaba el poder, que era los Estados Unidos. ¿Sí? Con Menem se inventa el que es hasta ahora el último rostro del peronismo. Liberal, conservador y privatista a partir de 1989, dirá Feynman, por ejemplo. Bueno, fíjense cómo se caracteriza en pocas palabras una época marcada por ese modelo económico y que va a tener una profundización en las condiciones previas en las que había recibido el país.
todas las estructuras que ustedes puedan pensar se agravan y para mal, digamos. Por eso se explica la crisis de fin de siglo. Eh, Esto que Soles mencionaba del adelantamiento del traspaso, lo que se va a conocer en ese sentido, ustedes no tienen que olvidarse que la dictadura, digo, los que habían ejercido el terrorismo de Estado no es que eran indiferentes a estos procesos. Yo les había mencionado que había gente que se había dedicado a la carrera política después de no haber sido enjuiciado o no haber rendido cuentas. Bueno, mucha gente se dedicó a a la carrera política. Entonces, por eso también en ese contexto, cuando ustedes lo lean, enmarquen qué fue el Pacto de Olivos en ese sentido y que básicamente se conoció como eh, ese pacto que de alguna manera buscaba otorgar credibilidad y gobernanza a la política argentina en un contexto sumamente difícil, digamos. Eh, Ahí se acuerda el traspaso del poder y se acuerda también la asunción, que en vez de ser un 10 de diciembre, se acuerda que Menem asuma un 8 de junio del 89, causa de la situación que vivía el país y las elecciones que se anticipan, digamos, ¿sí? Hasta acá, primeras acciones que por ahí están buenas que las vayamos repasando y las vayamos viendo. Ustedes van a tener en el texto, como para que nos vayamos ubicando también en tiempo y espacio, van a tener en el texto que habla de la evolución política, es decir, cómo evoluciona esa Argentina democrática. Y hay una parte en la que se menciona la cuestión de cómo Menem tiene esa capacidad articuladora y esa capacidad de convencimiento y esa capacidad de liderazgo que también necesitaba el periodo, pero que también tenía que ver con el ejercicio del poder. Uno de los ejemplos concretos donde se expresa esa muñeca, esa cintura política de ejercer el poder, es por ejemplo en la ampliación de la Corte Suprema donde se pasa de 5 a 9 a 9 jueces, los indultos. Recuerden ustedes que nosotros veníamos de una gestión de Alfonsín, una política de derechos humanos, donde se había publicado el informe de la CONADE, se había hecho el juicio a la Junta, se habían hecho las primeras condenas, ¿se acuerdan? Eh, las condenas de cadenas perpetuas a algunos genocidas y a otros términos de condenas de 17 a 20 años. Eso sentaban, mejor dicho, sentó precedentes jurídicos en el país. No solamente para nuestro país, sino para los países regionales, para otros países que veían hechos similares y buscaban ejemplo en lo de Argentina. Bueno, fíjense en los 90 nosotros vamos a tener indultos con también la última rebelión cara pintada y una polarización de la sociedad que va de alguna manera a buscar en esos indultos el meollo o el fundamento para que Menem y muchas fuerzas políticas hablen de los años 90 de la reconciliación nacional. Y que era básicamente una reconciliación nacional, era establecer que los hechos que se habían cometido hasta ese momento, de ese pasado reciente, no se siguiera hurgando, no se siguiera escarbando, no se siguiera investigando, se dejara atrás y se planteara la idea de una reconciliación donde acá no pasó mucho o si pasó, no era lo que se decía, pero que era mucho más importante mirar hacia adelante. Eso si ustedes se ponen a pensar es básicamente que alguien se posicione en la postura de no darle importancia a la historia, a la memoria, porque fíjense que esas primeras acciones incipientes después no solamente permitieron el juzgamiento de elementos militares como los generales, oficiales y demás de la fuerza, sino que después permitió saber que, por ejemplo, hubo empresarios que ejercieron la tortura y la desaparición en talleres. Yo les mencioné el ejemplo de la Ford Company, una empresa norteamericana, hasta el día de hoy nunca rindió cuenta, solamente un par de placas y memoriales, pero nunca rindió cuenta ni nosotros tenemos otro ejemplo en el caso del norte, los ingenios azucareros de Ledesma y el apagón de Ledesma.
Tenemos acá en el caso de el norte, el nordeste argentino, en el caso de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, norte de Santa Fe, por ejemplo, el caso de las ligas agrarias, ¿sí? Que fue otro ejemplo concreto de desapariciones y de ejercicio del terrorismo de Estado. Tenemos la masacre de Margarita Belén, por ejemplo. Distintos hechos que permitieron vivenciar y conocer de primera mano y de primera fuente lo que significó ese proceso que marcó tan profundamente a la Argentina y que nos daba la pauta de que no se podía hablar de una reconciliación porque sí, o porque el tiempo lo exige, o porque hay que dejar atrás el pasado. Eh, entonces, fíjense cómo no solamente se despliegan medidas y políticas. Fíjense cómo el neoliberalismo no es solamente lo económico, el neoliberalismo también tiene su parte y su planificación que incide, por ejemplo, en la perspectiva histórica, porque es profundamente ahistórico, porque reniega de la historia y de la memoria, y fíjense cómo no les sirve que un pueblo tenga capacidad y reconocimiento de su memoria y de su pasado reciente. Por eso también constantemente cada vez que hay el despliegue de políticas neoliberales, siempre abogan a ese discurso de que el pasado no es lo que se dice, hay que mirar al presente, que el pasado es aburrido, que el pasado no se explica, que eso quedó muy lejos, se inventan fechas o frases, 70 años de esto, 80 años de aquello, cifras estrafalarias y nunca hay un fundamento, una fuente verdadera que corrobore. Bueno, esa es una característica del neoliberalismo en su faceta narrativa o discursiva, por ejemplo. Menem se sirve de eso y por eso habla de reconciliación nacional en los 90. A la par de esto también se lleva adelante un plan de convertibilidad. Fíjense que ya no bastaba la extranjerización de la banca ni la imposición de la moneda. Como hay un mundo que triunfa con una única moneda, yo no necesito atarme a otras monedas. Yo lo que necesito es convertir en todo caso el valor y mi riqueza a una sola moneda que es la única que se acepta hegemónicamente en curso, que ¿cuál va a ser? ¿Es el yuan? ¿Es una rupia? ¿Es el real brasileño? ¿Es el guaraní paraguayo? No, es el dólar. Entonces, ese plan de convertibilidad, donde está la famosa frase, un peso, un dólar, digamos. Bueno, es imposible que un país que no produce, que no tiene la soberanía de su moneda, de su banco, la producción de su dinero asentado en sus riquezas, tenga la capacidad de sostener un plan con ese tipo de conversión, digamos. Es más, cualquier persona que no sea economista sabe que es un suicidio, digamos. O sea, es como que yo quisiera vivir todo el año de jugo de naranja y vivo en el medio del desierto donde no crecen naranjas. En algún momento voy a tener una limitación porque natural y realistamente es imposible que yo pueda sacar naranjas todo el año y mantenerme con naranjas en el desierto. Lo explico de esta manera para que se entienda por qué genera una crisis tan grave haber implementado un plan económico tan destructor y en tan poco tiempo. Fíjense que no estamos hablando de 40 años, estamos hablando de a lo sumo 20, 25 años, lo que uno de ustedes tiene hoy de vida, por ejemplo. Privatización de empresas estatales, se privatiza, eh, fíjense si no les suena lo que está pasando hoy, por ejemplo, se privatizan todas aquellas empresas productoras de energía, se privatiza el agua, se privatiza la luz, se descentraliza la educación, es decir, el Estado Nacional ya no se hace cargo de las escuelas, de la manutención, de la planificación didáctica y se produce la descentralización a las provincias, pero ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero está buenísimo que, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esas cosas? No, que lo haga cada uno en su provincia. Total, yo no vivo en Río Negro, yo soy chaqueño correntino y yo vivo en el norte. La verdad que no me importa. Puede ser un argumento válido. Ahora bien, esa descentralización tiene que venir acompañada de las riquezas que cada provincia tiene y le corresponde. O sea, si yo quiero hacer cumplir eso,
tengo que hacer cumplir los distintos pactos donde se reconoce la preexistencia de las provincias y otorgarle el pleno uso y reconocimiento de esa riqueza a través de partidas presupuestarias. Es lo que nos sucede. Hay una descentralización de responsabilidades y áreas de administración del Estado que pasa a mano de las provincias sin partidas presupuestarias y no contentos con eso se privatizan aquellas empresas estratégicas capaces de sostener la vida de una sociedad, en este caso la vida de la sociedad argentina de mediados fines de los 90. Ahí Nicolás dice, si no es solamente un Estado recaudador, deja de ser un Estado, es solamente un ente recaudador, de hecho, porque si no, no tendría razón de ser, o sea, la concepción del Estado, cuando yo digo que hay un Estado, fundamentalmente me estoy refiriendo a una concepción moderna, yo estoy reconociendo que naturalmente como persona, como seres humanos, puedo tener la naturaleza de la anarquía donde triunfe la ley de la selva, es decir, aquel que es más fuerte que yo tiene todo el derecho de quitarme mis recursos, de matarme, de hacer lo que quiera conmigo, de venderme, de pagarme, de no. Cuando yo reconozco que hay la existencia de un Estado, quiere decir que yo acepto sujetarme y acepto ser parte de una comunidad que tiene, ¿qué cosas? Derechos y obligaciones. Es decir, yo me dejo gobernar, convivo y exijo también que los que forman parte del mismo territorio donde estamos bajo el mismo estado, respetemos y honremos. ¿Qué cosa? Ustedes que van a ingresar a una carrera están queriendo ingresar a qué? A una carta magna. No hay nada por encima de la carta magna. ¿Qué es la Carta Magna? La Constitución Nacional. O sea que fíjense, constantemente yo estoy proponiendo un encuentro, un diálogo, un consenso y un respeto. O sea que si yo pago el IVA del 20%, yo espero que las 40 personas que pasen por la misma caja que yo pasé hagan lo mismo que yo hice. O sea que si yo circulo por una ruta que esté en buen estado, yo tengo que pretender que los 40 que vienen detrás mío viajando para irse de vacaciones tengan el mismo derecho de poder viajar en una ruta en buenas condiciones. Si mi hermano decide ir a tal universidad, yo espero que el vecino en 10 años, cuando nazca su hijo, tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades, por ejemplo. Eso es vivir bajo un Estado moderno, es reconocer que dejamos de pasar de la anarquía animal y proponernos regirnos por leyes racionales y tener discusiones racionales. No omitimos el problema, no omitimos que tenemos limitaciones, que tenemos necesidades, que tenemos conflictos, que tenemos problemas insalvables como sociedad. No negamos eso, no ocultamos, lo que decimos es ordenamos esas cosas bajo un mismo manto de común acuerdo. Dejamos de ser un país de alguna manera eh, chiquito y pasamos a ser una nación. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas de las que preocuparnos y la única manera hasta el día de hoy, chicos, salvo que en unos años se encuentre otra forma, hasta ahora la única manera imperfectible, pero perfectible hacia el futuro es la democracia. Podemos discutir qué tipo de democracia queremos tener, podemos discutir qué tipo de carta magna queremos tener. Deberíamos de discutir, por ejemplo, ya deberían ustedes también, si ustedes quieren que sigamos manejándonos con una constitución y con leyes que son de la dictadura, por ejemplo. Cuando los chicos dicen, no, no hay trabajo o no se regula, no hay oportunidades para nosotros, yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que puede seguir habiendo oportunidades en un país que se sigue gobernando y administrando bajo leyes de la dictadura, digamos? Si hace 40 años estamos en democracia, más de 40 años, ¿ah? Bueno, son preguntas que nosotros nos tenemos que empezar a hacer, digamos. Y eso es parte de una vida adulta de reconocer, de vivir en un estado moderno. Y por eso es moderno, porque es perfectible, porque se pretende perfectible hacia adelante, no hacia atrás. O sea que si se pretende perfectible hacia adelante, siempre yo voy a querer conservar lo que funciona bien y resolver, transformar lo que funciona mal, no destruir todo de cuajo, por ejemplo. O sea, si yo veo que hay tal empresa de agua que funciona mal, el problema es solucionar el problema con esa empresa, no privatizarla, privatizar el recurso, el eje, la estrategia, la Administración Nacional del Agua. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los 90. Fíjense ustedes,
el ejemplo más concreto de eso nosotros lo vamos a tener en los trenes argentinos, en nuestros ferrocarriles. Menem lleva adelante la privatización, la nacionalización que se había dado a mediados del siglo XX, entre el 46 y el 51 aproximadamente. Menem privatiza nuevamente esos trenes y fíjense hoy, si nosotros nos queremos tomar un tren en Resistencia, en Corrientes, no lo tenemos. En Misiones no lo tenemos, también lo teníamos. En Formosa lo teníamos, no lo tenemos. Fíjense dónde se mantienen los trenes solamente. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Capital. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en Buenos Aires que no tenemos nosotros, por ejemplo? Hay un puerto, el puerto de Buenos Aires, o sea que fíjense, ahí está la visión expresada de ese neoliberalismo que prioriza las fuerzas del mercado. ¿Qué es lo que está pasando hoy, por ejemplo? Que se vuelve a discutir de vuelta. ¿Qué es lo que hoy tenemos que podemos llegar a perder, por ejemplo? El mantenimiento de nuestras rutas, porque trenes no tenemos. Bueno, fíjense cómo a lo largo de las épocas siempre se repiten ciertas características, ciertos paradigmas, y que siempre buscan la disolución o extinguir algo que en realidad se podría mejorar, pero que no hay un argumento para que deje de existir como tal, por ejemplo. Eh, Dije, privatización de empresas estatales. Ahí les voy mostrando, por ejemplo, para que ustedes vean una imagen donde ven distintas empresas que se privatizan. Algunas quizás la van a conocer. Aerolíneas Argentinas que después se recupera, se estatiza. YPF, yacimientos petrolíferos, fiscales. eh, el banco macro, el banco hipotecario, que el banco hipotecario históricamente y cuando nace el banco se piensa como una entidad financiera y jurídica para el otorgamiento de créditos hipotecarios para poder construir casas. Hoy si ustedes se van al banco hipotecario, más allá de una oferta en 3 o 6 cuotas sin interés y una billetera virtual, no encuentran en el banco hipotecario. Hoy, ¿qué cosas se pueden comprar en cuotas? Una zapatilla, una comida, unas vacaciones. Si yo quiero comprar una casa, necesito de $30.000 para arriba. Bueno, fíjense cómo las cosas se han invertido en el tiempo. Entonces, fíjense cómo perviven ciertas estructuras neoliberales. Y esas deberían de ser las cosas que nosotros discutamos, por ejemplo. Ahí yo les dejé una frase de las medidas económicas que después las pueden leer. Y es una ficha de estudio que nosotros siempre la repetimos particularmente, que quise guardar esa filmina, digamos, porque explica muy bien qué significó la privatización y cómo se recurre a ella. ¿Cuál era el argumento? Fíjense que ahí habla de la emergencia de la prestación de servicios públicos. ¿No les parece parecido a lo que se pregona hoy con los discursos? No nos podemos hacer cargo de esto, estamos en emergencia con aquello. Cuando vinieron las inundaciones, no nos podemos hacer cargo de socorrer a los individuos. Cuando pasó lo de Bahía Blanca, bueno, alguien se va a hacer cargo y los va a ayudar, por ejemplo. Bueno, fíjense cómo cada época tiene alguien que representa ese modelo. Yo acá lo que les estoy proponiendo es discusión de modelos y estudio de modelos. Y cómo era ese modelo de los años 90. No es casualidad entonces en ese sentido, por ejemplo, que nuestro actual presidente diga que otro de sus pilares o sus modelos a imitar o a estudiar haya sido Carlos Menem, por ejemplo. Eh, Fíjense por qué, por el despliegue de las medidas neoliberales que son en definitiva medidas políticas y económicas. Acá vamos a pasar esto. Bueno, ¿cómo cierra esos álgidos años 90? Podríamos sintetizarlo de alguna manera en una idea que nosotros siempre nos gusta mencionar en las clases, aquel largo verano que cuando llega el otoño y el invierno se terminó la fiesta menemista, digamos, cuando había que honrar y pagar las deudas, cuando había que honrar todos esos compromisos contraídos, cuando ya no hubo empresas que vender, cuando ya no hubo... eh,
sector estratégico de la Argentina que privatizar, empieza la Argentina a tener serios problemas para la administración del territorio a través de el pago de salario, la situación de pobreza empieza a acelerarse. ¿Por qué? Porque el precio de los alimentos se empieza a disparar por ese plan de convertibilidad. Al no haber una moneda soberana y un ejercicio soberano en establecer valores, uno, por ejemplo, podía encontrar, eh, un día iba a comprar un kilo de arroz y al otro día por la misma plata te daban la mitad del kilo de arroz y no es que te decían te doy la mitad, la gente iba al trueque y adelante de la cara de los padres de uno abrían la bolsa de arroz y te servían la mitad del arroz, digamos, porque el dólar estaba más caro, porque había pasado tal cuestión con el dólar, porque la gente ya no tenía confianza en la banca privada, por ejemplo, por eso se produce el corralito de fines de los 90. La gente ya no tiene confianza en los bancos. Fíjense cómo inicia la década de los 80 con quién permite la introducción de esos bancos en los que había que tener confianza. Martínez de hoy, la dictadura. Y resulta que la gente termina los años 90, principios de los 2000, desconfiando de los bancos, perdiendo sus pocos ahorros, yendo a golpear las puertas de los bancos, eh, pidiendo sacar aquel poco de dinero porque no lo querían perder. Bueno, fíjense cuáles son las causas destructivas y sumamente destructivas de esas medidas económicas. Yo les quería compartir acá unas firminas que habíamos armado, un material que habíamos armado también con Facu. A ver si me deja compartir. Eh, eh. Bueno, esto es un poco como para que se puedan ir ordenando también en el estudio. Eh, yo les tratamos de generarles y de armarles el contenido como para que vean lo más importante, qué cosas ir a buscar, por ejemplo, en el dossier cuando lo vayan a leer. Fíjense que acá hay un eje, hay tres actos que por ahí son como muy característicos y paradigmáticos de la, del nacimiento de esa Argentina de los 90, que está marcado por el colapso de una gestión política y por la llegada de una persona que empieza a concentrar el poder y el ejercicio. Y ahí ustedes tienen tres actos de análisis, por ejemplo. Una triple crisis que va a ser económica, social y militar, por ejemplo, que crea un escenario de que caos e ingobernabilidad. Entonces, por eso se entiende también una persona que busca muy rápidamente, como la figura de Menem, buscar sistemas de acuerdos, de pactos, de alianzas de gobernabilidad para no profundizar esa situación ni tener esa identidad y ese tinte con el que el gobierno saliente se estaba yendo, que era el de Alfonsín. La victoria electoral de Menem es también una respuesta a una sociedad en crisis que demandaba respuestas, por ejemplo, que demandaba una solución, que quería una acción. Por eso también se explica el pragmatismo. Busquen la palabra o anótensela, qué es ser pragmático, qué es ser pragmatismo, qué es ser realista, por ejemplo. Y por eso también se explica una transición anticipada y el Pacto de Olivos, por ejemplo. Cuando yo les mencioné la situación de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9 jueces, no, es imposible entender eso si no se entiende, por ejemplo, la reforma constitucional de 1994. ¿Qué es lo que hace Menem? ¿Qué es lo que nosotros, por qué nosotros iniciamos con las leyes hereditarias de la dictadura? ¿Qué es lo que hace una ley? Una ley sienta precedente y genera el ejercicio. O sea, si yo paso en rojo un semáforo, yo contravengo una ley y tengo la responsabilidad de que se me haga una multa. O sea, la ley establece jurisprudencia en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que busca Menem con todo aquel proceso que había concentrado desde 1989 en adelante? Buscar la consolidación a través de qué? A través de la jurisprudencia. ¿Y qué era la jurisprudencia en este caso? La suma jurisprudencia, la máxima jurisprudencia, la reforma de la Constitución Nacional. O sea, yo tengo la necesidad de sancionar y de consolidar ese modelo de país que yo estoy llevando adelante en conveniencia, en pactos, en gobernanza, en total
alineamiento y mejor dicho, y postura de arrodillamiento ante los Estados Unidos, bueno, ¿dónde va a ir a parar todo ese legado? ¿Va a desaparecer cuando yo me voy? No, yo necesito para el nuevo modelo de país, necesito una nueva Carta Magna. Yo no puedo tener esta cabeza si no modifico una nueva estructura vertebral, digamos. Bueno, reforma constitucional del 94, otro eje importante para ver cómo se cristalizan todos esos hechos y esas transformaciones, por ejemplo. Eh, Fíjense que no es casual eh, esta imagen que les ponemos acá y la información, bueno, cómo Menem encuentra la forma de resolver estos levantamientos a través de un sistema de alianzas y de pactos y fundamentalmente de los indultos. ¿Por qué tiene sentido y peso la idea de la pacificación este, o la armonización nacional, de dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante? Eh, Eso también se explica, por ejemplo, en una sociedad que deja de encontrar sentido o argumento y empieza a hacerse cargo de la realidad propia a través de los distintos estallidos sociales, a través de la exigencia de respuestas a ese Estado que a partir de mediados de los 90 en adelante va a empezar a sucumbir por haber terciarizado y privatizado todas esas funciones vitales. Cuando digo funciones vitales me refiero a la educación, a la salud, a la atención social, a la previsión social, por ejemplo, a la generación de puestos de trabajo, a empresas que funcionaban bien y que hubieran sido estratégicas. Cuando yo les digo que hubieran sido estratégicas, me refiero a que nosotros tenemos otros ejemplos que estaban en la misma situación de ruina y que 20 años después fueron áreas estratégicas del desarrollo. China en los 90 no tenía un solo ferrocarril en desarrollo en sostenimiento. China hoy le está disputando el poder a los Estados Unidos y se dedica a crearle sistemas de redes ferroviarias a cuanto capital se interese y a cuanto país permita, por ejemplo, el ingreso de capital chino. Nuestra idea no es decir, bueno, cambiamos los Estados Unidos por China, pero fíjense, analicemos esas cosas para poder entender, bueno, por qué Menem privatiza los ferrocarriles, por ejemplo. Y fíjense cómo ingresa, con qué lema ingresa Menem a los 90 eh, y qué le ofrece a la sociedad. Una revolución productiva. La famosa frase de Menem de síganme, no los voy a defraudar. eh, una impronta de alguien que venía a ser todo lo contrario de la figura política que representaba el proceso previo, el proceso anterior. Ahí les fui poniendo las fuentes y las páginas de donde sacamos ciertas cuestiones. Fíjense en los resultados electorales por cuánto es el porcentaje de votos. Eso también explica una sociedad que estaba sumamente movilizada y politizada también, digamos, que tenía la necesidad de exigir una respuesta y de generar en algún lugar un desencadenante. ¿Cuál era el desencadenante? El ejercicio al voto. ¿Por qué? Porque veníamos de épocas de inhabilitación de los partidos políticos, de la vida política en democracia, del ejercicio de las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones eclesiásticas que profesaran otro tipo de ideas, por ejemplo. Bueno, eh, en definitiva, nosotros podemos establecer esas características y hablar de un nuevo modelo, más allá de que hayan algunas similitudes o no, es otro modelo, pero que mantiene un hilo consecuente, un hilo que si uno levanta así como fotografías en un hilo, uno va a encontrar como distintos cabos que se relacionan entre sí a través del ejercicio de políticas neoliberales, en definitiva a través de qué es del neoliberalismo. El neoliberalismo que se ensaya en la dictadura, que se consolida con esas leyes, es después lo que también va a marcar, y en el caso de Menem, más que ser una traba, van a ser medidas y estructuras a favor con las que lleva adelante e impulsa las medidas que estaba buscando. Las privatizaciones, las concesiones, la transformación de un país eh, que se va definitivamente
convertir en una especie de factoría donde la industria, la educación, los servicios sociales, todo lo que ustedes se puedan imaginar a fines de los 90 van a estar totalmente en índices eh, macros y micros totalmente por el piso, con crisis profundas, con una inconsistencia en la balanza de pago, por ejemplo, con una deuda galopante, con una deuda externa que no se paga, sino que se incrementa, se piden más créditos, más préstamos. ¿Cómo se garantiza que se siga ese circuito de préstamo de deuda con las privatizaciones a capitales privados? Bueno, todo eso va a tener un límite y va a tener una crisis porque mientras más es la concesión, mayor es el golpe que uno tiene que pagar y rendir cuentas, digamos. Por eso también se explica una crisis del 2001 que va a tratar de repetir una ¿qué cosa? Asegurar una transición democrática a través de una fórmula de alianza donde ya no va a ser un partido político. Fíjense que con Alfonsín fue el radicalismo, con los 90 y con Menem fue el peronismo. Se va a tratar una especie de frente de alianza electoral y de gobierno que contenga las fuerzas productivas y sociales del país y no va a alcanzar con esa alianza política porque el país va a estallar por los aires. Porque acá no había fundamentalmente un problema político. Primeramente había un problema económico, un problema estructural de país, que repercutían que en el malestar social y el malestar social reclamaba ese poder político que a su vez estaba en connivencia y que no tenía la capacidad de estructurar y de proponer una transformación. Fíjense que el primer antecedente, el primer signo de vómito de ese malestar, nosotros lo tenemos en la reforma del 94. Ya ahí en ese momento se empiezan a percibir ciertas cosas. Fíjense, así también como hay avances y retrocesos, una innovación clave en derechos humanos, por ejemplo, nosotros vamos a tener la inclusión del artículo 75, inciso 22, donde se otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados y convenciones internacionales. De alguna manera, así como Argentina ingresa a ese mundo global unipolar a través de mecanismos económicos financieros, nosotros también de alguna manera, en términos modernistas, si se quiere, con la reforma del 94, también tenemos un ingreso a ese fin de siglo y principio del siglo XXI con la adhesión de convenciones y tratados que después van a ser clave para la consolidación de nuevos procesos de enjuiciamiento y de investigación en el siglo XXI, eh, para poder investigar, para volver hacia atrás y dejar como letra muerta los indultos y una serie de cuestiones, para volver a aplicar un sistema de garantías y libertades y volver a conocer qué sucedió en la dictadura, con otros casos. Y ahí vienen muchos juicios, ahí están enmarcados, por ejemplo, los juicios que se llevan adelante acá en la región por la causa de la masacre de Margarita Belén, por ejemplo, por las ligas agrarias y otros ejemplos más. Hace poquito en Chaco acá tuvimos el enjuiciamiento por la causa de Napalpí, por ejemplo, en Formosa Rincón Bomba, en Corrientes también hay otros ejemplos. Y quería cerrar con esta síntesis narrativa y con este título. Lo otro se los vamos a dejar para que ustedes lo puedan leer y lo puedan digerir y reflexionar. De la crisis a la ruptura, la década de los 90 no surge en el vacío, sino como la consecuencia directa del colapso de un modelo. Fíjense que esa frase eh, a nosotros nos permite pensar en realidad que no hay una consecución de hechos que no tienen una relación con lo previo, digamos, sino que hay una consecuencia directa y por eso insistimos tanto en el estudio de estas leyes para poder entender lo que pasó en los 80 y los 90. Si no, no se explica por qué en tan poco tiempo se ensayan tantos modelos económicos y que a su vez, fíjense lo contradictorio que es, se ensayan tantos modelos económicos, tantas medidas, tantos planes económicos, pero entre unos y otros tienen similitud de influencias de
el neoliberalismo. Ahí está la consecución de esos hechos entonces. Y fíjense, ahí también está la explicación de por qué la Argentina revienta como revienta en el 2001 y a dónde se van a quejar las personas, digamos, contra qué revientan primeramente, contra los bancos, contra la banca financiera, contra un gobierno que debería de ejercer las funciones públicas para el sostenimiento de ciertos ejes de la vida humana y que termina en total connivencia. Bueno, esa connivencia no se da de la noche a la mañana. Eso se construye, se planifica, se idea, son modelos, ideas, doctrinas, pensamientos. Bueno, eso va a entrar dentro del examen y es uno de los ejes donde más van a hacer fuerza. ¿Por qué digo, por qué nos enfocamos tanto y por qué el módulo se llama contexto histórico para poder comprender qué cosa? La economía política, porque fíjense que lo económico está íntimamente relacionado con lo político. ¿En qué? En modelos y en políticas económicas concretas, que son distintas, más allá de tener una relevancia y una relación que se entrelazan, ¿sí? Eh, Después le dejamos esta otra infografía que habíamos hecho también para que lo puedan ir viendo, algunas imágenes como ilustrativas del periodo. Y después también le fuimos señalando las páginas en donde más o menos van a ir encontrando algunos puntos, digamos. Eh, Hasta acá vamos a dejar esta segunda clase, sobre todo para que ustedes eh, vayan anotando estos puntos que fuimos mencionando, los profundicen y sobre todo, a partir de ahora sí sería conveniente que el estudio de estos procesos, de estos conceptos, nosotros los vayamos relacionando con las preguntas que habíamos puesto en los pregunteros, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar algunas preguntas donde se van a poder ir ordenando. Utilicen eso a forma de práctica y después directamente nosotros la clase que viene lo que vamos a hacer es vamos a practicar y ahí sí ya no voy a hablar tanto yo, voy a tratar de hablar un poco menos, en mi caso o en el caso de Facundo, y vamos a aprovechar los ejemplos prácticos de las últimas páginas del dossier, ¿sí? Entonces vamos a ir interactuando, vamos a ir resolviendo dudas, reflexiones lógicas, por ejemplo, que se pueden llegar a dar, preguntas capciosas, por ejemplo, porque pueden haber preguntas capciosas o con doble sentido. Bueno, cómo poder ir haciendo el estudio de eso y la comprensión, pero lo que sí les recomendamos es que no estudien de memoria estas cosas, háganse ficha en todo caso de ciertas cosas que son relevantes o fechas, pero vayan haciendo esta relación para que puedan comprender después a la hora de cuando se genera una pregunta, eh, cómo yo trato de descartar lo que es erróneo de lo que es verdadero, digamos, ¿sí? Eh, por ahí vamos a dejar el cierre de los 90 con un par de videos la clase que viene y ahí vamos a pasar a las notas periodísticas con las preguntas que le fueron dejando como a modo de práctica, que eso básicamente es lo que va a ser el examen en términos obligatorios, digamos. Sí, lo que les quería pedir nomás es que avancemos en la lectura del material, mínimamente que lo puedan ver por arriba o si pueden ver la parte final, que puedan leer las preguntas y demás como para conversar y charlar, cosa que por ahí no sea un diálogo unidireccional y que sí ya la clase que viene podamos dialogar un poco más. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, duda, consulta que alguien quiera hacer. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? ¿Tedioso? ¿No tedioso? ¿No se entiende qué son los planes económicos, los modelos? No sé si quieren ir poniendo en el chat o quieren comentar algo, alguien quiere tomar el micrófono. ¿Hay alguien ahí o estuve hablando solo nomás? Hola Mariano, ¿qué tal? Daniel te habla. No, profe, yo creo que es súper claro. Gracias por la explicación, creo que es bastante sistemático en ese sentido. Yo creo que las dos clases que tuvimos fueron clarísimas, digamos, así que muchísimas gracias por eso.
y las guías sobre todo y la puntualidad sobre qué se puede enfocar el examen también. Así que gracias desde ya. Súper, súper, Dani. Bueno, lo que vamos a hacer a partir de buenas, ahí pregunta Noel, el dossier hay que leerlo todo, sobre todo porque son unidades obligatorias, digamos. La ventaja que tienen este año es que es un solo autor que concentra varios ejes a comparación del año pasado, donde eran varios autores y se hacían preguntas quizá. Eh, Así que yo les diría que se acompañen en ese sentido de las preguntas orientadoras y que vean la intención de la facultad en el examen a través del análisis de obras periodísticas. ¿Por qué? Porque la obra periodística no es lo mismo que una fuente de un libro escrito. En la fuente periodística, ¿ustedes qué es lo que van a encontrar? Una opinión, el comentario de alguien que escribió. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es estudiar el proceso a través de una fuente y a través de personas que se dedicaron a escribir y a estudiar sobre el proceso. Fíjense que las cosas que nosotros fuimos mencionando no fueron ocurrencias nuestras. Ahora si ustedes me dicen, profe, ¿y usted qué opina de los 90? ¿Y usted qué opina de esto? ¿Y usted qué opina del otro? ¿Y usted qué le parece esto? Ahí yo les podría dar una opinión personal, que es totalmente subjetiva y mía. Ahora bien, en el estudio de un proceso, de un tiempo, de un hecho, de sucesos, nosotros en la mayoría y obligatoriamente tenemos que basarnos en fuentes académicas, en fuentes que sean contrastables en la medida de lo posible, eh, para que no sea una devolución de una opinión subjetiva, digamos. Más allá de que tenemos subjetividad, porque yo digo lo que digo desde un lugar y ustedes dicen lo que dicen desde un lugar, ¿no es cierto? Eh, Así que, bueno, vamos a compartirles estas infografías que fuimos elaborando. Si ustedes llegan a tener preguntas que han elaborado en estos días o elaboren para el viernes, tráiganlas también. Vamos a charlar un poco de cómo fue también el examen de ingreso del año pasado, algunas preguntas. Nosotros fuimos recopilando de estudiantes que han rendido y que han salido bien, ingresaron, así que esos también les pueden servir a ustedes, por ejemplo. Pero de lo que ven ahí no va a salir, no van a preguntar otra cosa que no sea eso, digamos. O sea, obligatoriamente las cosas que les mencionamos van a ingresar. Plan austral, plan primavera. ¿Quién fue, por ejemplo, la persona que le hizo tantos paros a Raúl Alfonsín? Si ustedes no leen, no pueden saber que fue Ubaldini, por ejemplo. Bueno, ¿por qué lo hizo Ubaldini? ¿Qué quería llevar adelante Ubaldini con las protestas en la calle? Y hay tres opciones. O sea, está esquematizado y ordenado de esa manera y puede que hagan un par de preguntas a libre interpretación, pero van a ser las menores, digamos. Por eso la idea de poder ir estudiando los procesos con sus representaciones y figura y después ir haciendo esas asociaciones. Eh, ¿Qué método de estudio nos recomienda para ir preparándonos y estudiar lo que vamos dando? Primeramente la lectura. O sea, es fundamental la lectura en paz. A ver, yo les voy a decir algo que quizás yo muchas veces ni siquiera lo cumplo últimamente, pero una lectura lo más pacífica posible en el sentido de que no tengan ningún tipo de intervención exterior que los moleste. El celular, la computadora, la radio, la mosca que justo pasó, el sol que justo les pega en la cara, el hermano, la familia, lo que sea. O sea, lecturas en paz y en tranquilidad primeramente como para empezar a habituarse a tener un lugar de reflexión y de interacción con uno mismo y después de ahí resúmenes, los mapas mentales. Fíjense que nosotros les pusimos el ejemplo del mapa mental, que si ustedes se dan cuenta, son herramientas de síntesis. O sea, yo no tengo la forma de poner un mapa con cuatro o cinco conceptos. La única manera en la que yo puedo llegar a hacer eso es cuando tuve una lectura profunda de algo, cuando digerí un texto lo suficientemente para darme cuenta que yo no necesito poner todo un resumen larguísimo porque ya lo tengo incorporado a ese saber. Bueno, tienen eso, tienen las infografías. ¿Por qué les pusimos las infografías? Porque las pueden armar con las guías si es que quieren ir a las herramientas de las guías
Sí, lo que les decimos con el tema de las inteligencias artificiales, tengan cuidado en el uso de la información que le indexan. O sea, si yo le digo a la IA, te pongo tal PDF y haceme tal cosa, y no le especifico qué es lo que tiene que hacer, con qué autor, desde qué línea, hasta dónde, con qué, para qué, con qué nivel, qué es lo que yo voy a hacer con ese material, para qué quiero que me arme una imagen, la IA no va a adivinar todo eso que yo no le estoy describiendo detalladamente. Y eso es, en criollo, formular un algoritmo, es decir, mientras más preciso sea mi algoritmo y mi prompt, ¿qué es prompt? Es la acción de la acción de describir la acción que yo quiero que realice la IA, más parcial va a ser la IA y va a tener mucho más vacíos y lagunas mentales a la hora de formularme el contenido, digamos. Y muy probablemente me puede estar arrojando información que no está verificada, que no está contrastada, por ejemplo, o que es mentira o que es errónea, porque son modelos, algoritmos que producen sobre la base de que otros ya produjeron, por ejemplo. Tengan cuidado en ese sentido si van por ese camino. Yo no les decimos no lo hagan o tienen prohibido. Si lo hacen, tengan esos cuidados y contrasten. Una de las formas de contrastar eso es con las lecturas previas que ustedes hagan. Después las fichas bibliográficas, por ejemplo, para las fechas, para hechos concretos, para hacerse resúmenes un poco más chicos, por ejemplo, en el caso del plano austral, una fichita con tres, cuatro renglones, donde ustedes puedan definir algunos puntos, por ejemplo. En eso es muy subjetivo y muy personal, digamos. Para eso también tienen el PDF, que no es obligatorio, pero es de complemento, donde están las técnicas de estudio. Sí, nosotros igual el viernes un poco vamos a hacer esas tres instancias, digamos. Herramientas de técnicas de estudio, algunos consejos, trabajar con la parte práctica y cerrar la última partecita del contexto histórico, digamos. Sí, tómenlo con tiempo, abórdenlo con tiempo porque las otras unidades que se vienen también son complejas. La de lógica, sobre todo, es una unidad bastante compleja y puede que entre en el examen para, para ingresar a la facultad, puede que tengan 15 20 preguntas de cada módulo, digamos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, son entre 40 50 preguntas aproximadamente de los tres módulos. Y no es lo mismo estudiar con tiempo, 15 unas 2 semanas, que estudiar 60 faltando 3 4 días a que se produzca la fecha del examen. ¿Sí? Eh, Próxima clase, viernes a las 17 cerraríamos la semana y el módulo de contexto histórico y economía política, sí. Ahí para Cecilia, ¿qué pregunto? No sé si hay otra pregunta, consulta que quieran hacer, alguna duda. Este, ¿alguien más que quiera comentar algo? Y si no, bueno, no sé, Maxi, Selene, si quieren decir algo, creo que estamos entonces para el cierre del viernes. Bueno, más que nada, bueno, buenas tardes. Por ahí no presenté la clase porque justo se conectó el profe y ya empezó con el contenido de este módulo. No, más que nada agradecerle por su tiempo, agradecerle por conectarse y como siempre vamos a estar facilitando a través del grupo de las clases, digamos, el material del PowerPoint de esta clase y también la clase que queda grabada para aquellos que no pudieron conectarse o por si tienen alguna duda que no les haya quedado claro, también vamos a estar subiendo en el grupo. Y bueno, entonces nos vemos el día viernes a las 5 de la tarde. Dale. Una cosa nomás que me había olvidado recién y me acordé, que preguntaron técnicas de estudio, tienen, por ejemplo, la técnica Pomodoro, por ejemplo, hoy si tienen celular, eh, quienes tengan la disposición de un teléfono, si es Android o Apple o lo que fuere, tienen la posibilidad de descargar la aplicación
técnica Pomodoro, así como suena Pomodoro, Pomodoro, donde ustedes pueden ir cronometrando las lecturas, es decir, hacen lecturas de 15, 20 minutos y después descansan 5 minutos. ¿Y qué es lo que busca, digamos, estas distintas técnicas? Es formar los hábitos, digamos, hábitos de lectura. Y sobre todo, eso sí, una carrera como la de Derecho es una carrera donde se lee bastante, digamos. Hay bastante digerimiento de lectura teórica. Ni que hablar cuando lleguen al módulo de lógica, donde se presentan situaciones y análisis de problemáticas o planteo de problemas que también se mezclan con la filosofía, por ejemplo. Entonces, no es para tenerle miedo, es para abordar la cuestión de que ustedes sean conscientes de que es un ingreso universitario